Hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimientos en el arca y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Antes de que el primer tronco fuera cortado, antes de que la primera viga fuera moldeada, Noé enfrentó una cuestión fundamental: ¿dónde construir una estructura colosal de esas dimensiones? El terreno no podía ser cualquier pedazo de tierra. Necesitaba ser lo suficientemente vasto para acomodar no solo el arca, sino toda la operación a su alrededor. Necesitaba ser firme, resistente, capaz de soportar el peso creciente de miles de toneladas de madera. Y necesitaba estar estratégicamente ubicado cerca de los bosques de Gofer, porque transportar troncos gigantescos por largas distancias sería inviable. Entonces, imagina a Noé caminando por el territorio, pisando diferentes tipos de suelo, probando la firmeza de la tierra con los pies, observando declives, analizando el drenaje natural, calculando distancias. No tenía instrumentos de medición sofisticados, pero poseía algo igualmente valioso: discernimiento adquirido a través de años de vida práctica y, sobre todo, la dirección del espíritu. Este suelo sostiene lo que necesito levantar. Aquí comienza nuestra jornada. Cuando finalmente escogió el lugar, comenzó la tarea más ardua: preparar el terreno. Piedras enormes necesitaban ser removidas. Raíces profundas, que penetraban el suelo desde hacía décadas, necesitaban ser arrancadas. Cada metro cuadrado necesitaba ser nivelado, compactado y transformado en fundación confiable. Y mientras hacía todo esto, los vecinos observaban. Algunos reían abiertamente, otros simplemente movían la cabeza, incrédulos. ¿Por qué alguien construiría algo tan grande en medio de la nada? Pero Noé no construía para los ojos humanos, construía bajo orden divina, y entre la burla y la obediencia, él eligió la segunda. Con el terreno finalmente preparado, surgió el próximo obstáculo monumental: conseguir madera suficiente para una estructura de esas proporciones. La orden de Dios fue específica: madera de gofer. Aunque los estudiosos debatan la identificación exacta de ese árbol, el consenso apunta hacia un tipo de madera extremadamente duradera, resistente a la descomposición y capaz de soportar presión intensa, probablemente ciprés o una especie similar. Pero aquí está el desafío real: un solo árbol, por más grande que fuera, jamás sería suficiente. Noé necesitaría cientos de ellos, gigantescos, pesados, difíciles de derribar. Con herramientas rudimentarias, sin sierras eléctricas o motosierras, derribar un árbol de esos podría tomar días enteros. Golpe tras golpe, marcando el tronco, creando una muesca profunda, calculando la dirección de caída para evitar que el árbol se partiera al golpear el suelo. Y cuando finalmente el estruendo del árbol cayendo resonaba por el bosque, el trabajo apenas estaba comenzando. Ahora venía la parte más brutal: transportar ese tronco colosal hasta el sitio de obras, sin ruedas sofisticadas, sin animales de carga suficientemente fuertes, sin máquinas. La solución era la misma utilizada por civilizaciones antiguas alrededor del mundo: rodillos de madera. Troncos menores eran posicionados bajo el tronco mayor como cilindros. Noé, sus hijos y posiblemente trabajadores contratados jalaban con fuerza coordinada. El tronco se movía algunos metros. Los rodillos que quedaban atrás eran recolocados al frente y el proceso se repetía, metro por metro, hasta que finalmente el tronco llegara al destino. Lento, exhaustivo, peligroso, rumbo al cumplimiento de la orden divina. Cuando suficiente madera había sido acumulada, Noé enfrentó el desafío técnico más complejo de todos: cómo transformar troncos individuales en una estructura cohesionada, firme,
y capaz de resistir las fuerzas destructivas que vendrían. Toda embarcación comienza por la quilla, la viga maestra que recorre toda la longitud del casco y sirve como columna vertebral estructural. Pero ningún árbol en el mundo tenía 450 pies de longitud. Esto significa que Noé necesitó unir múltiples vigas gigantescas, creando una línea continua y perfectamente recta. Esta unión no podía ser débil, no podía ser improvisada. Necesitaba ser tan resistente como la madera sólida. La solución estaba en los ensambles. Carpinteros antiguos dominaban el arte de crear uniones de madera extremadamente firmes, sistemas de macho y hembra, donde una pieza se encajaba perfectamente en la otra. Las extremidades de los troncos eran cuidadosamente talladas, esculpidas con precisión manual, hasta que encajaran como piezas de rompecabezas. Y para trabar estos ensambles de forma permanente, estacas y clavijas de madera extremadamente dura eran insertadas a través de orificios perfectamente alineados, creando puntos de unión que resistirían presiones inmensas. Cuando la quilla quedó lista, una viga maestra monumental corriendo por el terreno, Noé estaba listo para la próxima etapa crítica: levantar las costillas. Hijos, no pido que entiendan todo ahora, pero si Dios me dio esta misión, es porque Él sabe que podemos cumplirla. Las costillas eran vigas arqueadas que subían verticalmente desde los lados de la quilla, dando forma al casco. Cada una necesitaba ser posicionada en ángulo preciso, encajada firmemente en la base y espaciada uniformemente a lo largo de toda la longitud. Imagina el proceso: vigas pesadísimas siendo levantadas con cuerdas gruesas, palancas de madera sirviendo como grúas improvisadas, múltiples hombres coordinando fuerza bruta para elevar cada pieza. Usaron piedras como plomos para verificar la alineación, y conforme cada costilla era fijada, la forma del arca comenzaba a emerger ante los ojos. Ya no era más madera esparcida en el suelo, era el esqueleto de algo monumental tomando vida. Con la estructura básica levantada, Noé enfrentó una nueva fase crítica: transformar ese esqueleto de madera en un casco impermeable. Tablas largas y uniformes fueron fijadas en las costillas, creando las paredes externas. Cada tabla necesitaba ser ajustada perfectamente a la próxima, minimizando grietas. Y entonces vino la instrucción divina más específica sobre impermeabilización. La recubrirás con brea por dentro y por fuera. La brea era una sustancia resinosa derivada de depósitos naturales de la tierra, pero aplicarla no era simple.